muy bien, Miguel Ángel, ya lo tenemos en línea al doctor José Tello Alfaro, director ejecutivo de INICAN. Seguramente en el interno ya nos ha seguido. Bienvenido, buenos días, doctor Tello, director ejecutivo de INICAN, además especialista en temas electorales. Vamos a hablar de INICAN y de la situación, el diagnóstico, luego de estas expresiones que dio la candidata, doctor Tello, la candidata Fujimori con respecto a, digamos, la ineficiencia de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, provinciales y distritales en el tema del gasto y de la ejecución de obras. ¿Cuál es el diagnóstico de INICAN? ¿Cuáles son las alternativas de solución en estos tiempos de cambio en la que la calificación, que es lo que comentábamos con Miguel Ángel previo a la entrevista, doctor Tello, de la necesidad de calificación, de capacitación en todo el sistema, desde el ministerio, gobiernos regionales y gobiernos municipales, para que no se devuelva el dinero, no regrese el dinero al MEF y dejando de ejecutar obras importantes en un país con tantas necesidades. ¿Cuál es el diagnóstico y las soluciones? Si la podemos tener como una receta, que es un poco difícil, pero que creo que tenemos que empezar ya a ver el tema con estas necesidades que se tiene ya de cambios urgentes. Bienvenido, doctor Tello. Ante todo es un gusto, Néstor. Miguel Ángel, un saludo acá a la distancia, ahora en esta nueva normalidad en la cual pues el uso del Zoom y de este tipo de herramientas nos permite estar conectados sin importar el distanciamiento físico. Pero sí, efectivamente, creo que está dando mucho que hablar el hecho de qué ha ocurrido o qué posición tienen los candidatos respecto a temas que tengan que ver pues con la gestión gubernamental y específicamente la gestión a nivel de gobiernos regionales y locales. El tema es complicado. En el Perú nosotros tenemos una descentralización política. La descentralización tiene un carácter administrativo, un carácter económico y un carácter político. Hay países que tienen un proceso de descentralización mucho más consistente que el peruano, como el caso de Chile, que está al costado, y que sin embargo el proceso de descentralización político lo ha llevado con mucha prudencia, porque ellos tienen descentralización económica, descentralización administrativa. Sin embargo, la política, es decir, gobiernos regionales con gobernadores regionales electos por la población, recién es algo que se iba a implementar este año. El pasado 11 de abril se iban a llevar a cabo las elecciones de gobernadores regionales, las primeras en Chile. Se suspendió el proceso por una decisión del Parlamento allá y obviamente ante la situación de la pandemia. Pero entendamos un poco que en el Perú el proceso de descentralización, por lo menos en instancia regional, se inició con una elección en el año 2002 y una ley que fue dada prácticamente en paralelo a la elección, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Y se utilizó la división política tradicional de departamentos que teníamos en el país para superponer sobre ellas gobiernos regionales. Hoy en día en la Constitución todavía se hablan de parlamentos y los gobiernos regionales están superpuestos. Ahora, ¿a qué vamos? Escuchar el discurso que Lima es la responsable de los males de las provincias en el interior es malo. No es tampoco algo que condiga a la realidad, porque las decisiones, políticamente hablando, la toman las autoridades electas en las regiones, electas en las provincias y electas en los distritos. La ejecución del gasto es un tema de ellos. Entonces, no es que todavía en Lima se esté decidiendo en qué se va a gastar el dinero de la región. Voy a ir más allá de la provincia y del distrito, sino que ese es un tema que corresponde a quienes ellos han elegido y son responsables ante la ciudadanía local por justamente la buena administración de los recursos. Bueno, también son responsables si se administran mal. Entonces acá hay que romper un poco ese mito porque no vemos nosotros, por ejemplo, una ejecución de gasto y eso finalmente es un tema meramente regional, meramente local. Ahora, de que hay que mejorar las capacidades de las autoridades, bueno, principalmente los funcionarios y servidores en el interior, hay que hacerlo. Pero también viene un detalle que es importante.
Y acá me voy más que todo a un problema de toda la administración pública. Ahora, por ejemplo, estamos experimentando un proceso de cambio de gobierno nacional. Hemos elegido, se está cerrando la elección de un nuevo Congreso, viene un nuevo Ejecutivo a partir del 6 de junio que tenemos una segunda vuelta. En consecuencia, vamos a tener pues nueva estancia de gobierno nacional. Parlamento andino no lo contamos porque su tema es fuera del país, pero sí nosotros, por ejemplo, podemos ver de que va a haber en el gobierno una serie de cambios de funcionarios de confianza y además también entrada y salida de servidores públicos. Y esa inestabilidad que se experimenta ahora la vamos a experimentar para el 2023, cuando las autoridades elegidas en las regiones y provincias y distritos, en las elecciones que vienen el próximo año 2022, se instalen ya en su mandato que iniciará a partir del 1 de enero del año siguiente, el año 2023. Y de nuevo los benditos cambios a todo nivel y de nuevo una suerte reacomodo de todas las autoridades, de todos los funcionarios y servidores públicos y de nuevo un empezar que no va de la mano con la continuidad que debería haber en la administración pública. O sea, hay algo complicado. Los trabajadores estables, el hecho de estar ya nombrado, digamos, en un gobierno municipal, para ir un poco a un caso específico, no impide que sean contratados más personas, a pesar que evidentemente sabemos que el régimen CAS está ya prácticamente finiquitado, pero sí hay que ser claros en que nosotros, en este tipo de contexto, ¿cómo podemos formar, y lo digo con claridad, personal de carrera? O sea, está bien, hay personas nombradas bajo régimen 276, 728, lo que era el régimen CAS, se está viendo la carrera Servir, la carrera pública, pero por ejemplo, ¿cuántos municipios han logrado adecuarse a la normatividad Servir en lo que se refiere al tratamiento personal? Es bien complicada la situación. Entonces acá hay un tema de gestión de recursos humanos, porque esos recursos humanos, estimados amigos, son los que finalmente van a ejecutar el gasto, pues. Son los que van a estar en la cadena. O sea, la decisión política, claro, es fundamental. Viene de esta autoridad que el pueblo escoge y coloca ahí para que tome decisiones. Pero lo que se va a ejecutar lo hace funcionario de confianza, como un gobernador regional tiene a su gerente regional, como un alcalde tiene a su gerente municipal, y ya está. Se empieza de ahí una cadena que va hacia abajo, partiendo por los funcionarios, ¿no?, de apoyo y de línea, y llega evidentemente hacia los servidores, y hay un trabajo operativo que tiene que tener gente capacitada y preparada. En la administración pública lo que falta es, primer elemento, continuidad. O sea, continuidad en los cargos, carrera pública. Y segundo, un nivel de capacitación que se evidencia justamente por este tipo de situación, que no hay capacidad de ejecutar, no hay capacidad de desarrollar las políticas que uno puede querer hacer, pero que sin embargo en la práctica no termina ni siquiera de iniciar en su ejecución. Entonces, la situación es compleja por ese lado, y lo que habría que en todo caso prever es de hacer una reestructuración dentro del Estado y realmente ver en el fortalecimiento de las capacidades de los servidores y funcionarios públicos en provincias, en las regiones, que son los departamentos pero regionalizados, de que hay un cambio drástico. O sea, tiene que haber un cambio drástico. Claro, palabras claves ahí, ¿no? Descentralización, capacitación. Miguel Ángel, vamos a abrir el abanico de participación. Miguel Ángel. Sí, ¿cómo está, doctor Tello? Hay un tema que me parece que es sumamente importante. ¿Quién tiene que asumir la capacitación de alcaldes y regidores? Porque hasta ahora yo entiendo que el INICAM, por ejemplo, se esfuerza mucho por llegar a los regidores y alcaldes y apoyar, por ejemplo, en proyectos importantes. Pero el asunto es que no hay, así como no hay una escuela para padres, de verdad, tampoco no hay una escuela para regidores y para alcaldes, ¿no? Y esa es justamente una de las peores debilidades que tiene el Estado peruano, porque cada autoridad que llega frente al gobierno local, sea distrital o provincial o también al nivel regional,
y no tienen la más mínima idea cómo administrar, por ejemplo, un concurso público, una licitación, y finalmente se convierten en grandes jugadores de las coimas, que por eso es que a veces vemos que el último trimestre de cada año y básicamente en diciembre están ejecutando obras, cierran calles, el caos total. Y sabemos todos que cuando se cierran calles, evidentemente están sobrepagando el alquiler de maquinaria, están sobrepagando horas hombre, etcétera. ¿Cuál es la respuesta, digamos, más clara que podemos tener? Limitar de repente que los candidatos a regidores y alcaldes no sean pues personas que no tienen ninguna formación, o antes hay que decir participen en escuelas de formación primero y después postulen. ¿Esta es una locura o es viable este tipo de sugerencias? Lamentablemente, Miguel Ángel, no se puede hacer porque nosotros tenemos un modelo de democracia universal, ¿no? Sufragio universal, y realmente las personas, como no tienen ninguna restricción para ir a votar, puede ir a votar un analfabeto, bueno, también puede ser elegido un analfabeto alcalde, ningún impedimento. También puede ser presidente de la República, por si acaso, no hay ningún impedimento, porque nosotros terminamos con la democracia censitaria cuando se dio, o mejor dicho, entró en vigencia la Constitución de 1979 y terminó con la Constitución de 1933, que impedía hasta el final que los analfabetos puedan ejercer el sufragio. Obviamente esta Constitución, que fue la de más larga duración, tuvo también restricciones, como las que duraron hasta el año 50, de impedir que la mujer pueda votar. En consecuencia, para ser un poco corto en la respuesta, porque por eso explayarnos mucho con datos históricos, acá lo que tenemos nosotros es que existe una inviabilidad de poder colocarle filtros a quienes puedan acceder a una postulación y por qué no a un cargo de elección popular. El único gran filtro que queda acá, Miguel Ángel, es el filtro ciudadano. Hacer nuestro trabajo, como se dice coloquialmente, nuestra chamba como electores, y saber a quién le vamos a dar el voto en las municipales que vienen, porque ahora ya hemos cerrado nuestra suerte para los próximos 5 años en lo que se refiere a la elección general, ¿no? Ya hemos elegido congresistas, estamos en proceso de elegir el presidente o presidente de la República, eso es un tema que se tiene que ver. Entonces, bueno, ya está, o sea, eso como que está encaminado, pero la responsabilidad viene ahora en elegir a quién va a darme los servicios municipales, a quién me va a dar, o sea, digamos, ese ambiente ideal que necesito para poder desarrollar mi vida, mi familia. Vamos a lo más íntimo, que es elegir a el funcionario de más alto rango y más cercano que nos presenta el Estado peruano, que es el alcalde para todos nosotros los vecinos. También nuestro gobernador regional, o sea, es fundamental porque cumple pues esta situación particular que tienen los gobiernos regionales de ser una bisagra entre el gobierno local y el gobierno nacional. Entonces, el tema es bastante complejo y sí, hay que pensar muy bien el voto, pero creo que nosotros de la sociedad civil estamos cumpliendo un rol con la capacitación, o sea, sí nos estamos abocando intensamente en llegar incluso a los candidatos más adelante, cuando ya terminen todos estos procesos nacionales, y capacitar a los candidatos que aspiren realmente ser autoridades municipales. Y por qué no, una vez electos, también seguir con la capacitación de las autoridades ya electas. Cambian como se dice, cambia la cosa. A mí me parece que los que postulan tienen que estar bien claros de que se están metiendo en un tema complicado. O sea, existe además también un problema serio en el sector público. Los sueldos son bastante bajos porque justamente existen restricciones salariales. Y eso genera que desde el sector privado hay una visión como que en el sector público hay gente pues que no es muy competente, que ganan un sueldo bajo y que están ahí, ¿no? Otros tengan una percepción quizá más negativa. Mira, no están por el sueldo, están por la coima. Algo van a hacer y seguro van a ganar mucho más de lo que está en planilla en el sueldo. Entonces, esa percepción negativa que hay respecto al sector público creo que hay que cambiarla. O sea, me parece que parte de una estructura o una reestructuración que debe hacer el gobierno que entre, es pensar muy bien en abrir el salario en el sector público a un tema de oferta y demanda que permita que compita con el sector privado y hacer justamente la carrera pública una carrera más valorada,
desde un punto de vista de expectativa. Alguien que sale de la universidad podría decir, perfecto, me es ventajoso trabajar en el sector público porque es un tema remunerativo interesante. Hay posibilidad también de acortar un poco ese tema de la corrupción, aunque queda claro algo, el que es corrupto no le interesa finalmente el sueldo, sea bueno o sea malo, es también ya un tema valórico. El corrupto lo que le interesa es, aunque sea de honor, está vinculado a la institución para poder hacer algo que le beneficie, ¿correcto? Entonces hay también ya un tema ya ético, un tema de formación en valores que bueno, y es un tema mucho más ontológico, algo que hay que dejarlo ahí, o sea, no es tanto como la cuestión quizás meramente de ejecución como es una política pública, una decisión programática, clara, definida, de, bueno, generar pues competitividad en el sector público y el sector privado. La escuela de personeros, por ejemplo, del Jurado Nacional de Elecciones, junto con otras instituciones que han trabajado también con la Escuela de Autoridades, da, digamos, una dinámica de apoyo de parte de la institución pública y también de la institución privada, como en el caso de INICA, que nosotros también tenemos, y ya lo he expresado, capacitaciones, pero todos los esfuerzos tienen que ir sumando. O sea, me parece que finalmente es algo que sí se tiene que dar. O sea, tiene que haber un conocimiento de causa al momento en que se quiere entrar en la administración pública, más aún se quiere obtener el voto ciudadano para poder acceder a ella. Claro, y en todo caso, ¿hay alguna forma de quizás dictar algunos diplomados, algunos cursos específicos de gestión en las universidades públicas y privadas? Porque esto realmente es importante. Hay cursos de gobernabilidad, hay cursos de proyectos, pero quizás no bastan para que cada uno de los consejeros regionales, los propios gobernadores, o los alcaldes y los regidores efectivamente tengan una mejor idea de lo que significa ser una autoridad y tener una responsabilidad también del manejo de la cosa pública y sobre todo de los recursos que nos cuestan a todos los peruanos. Eso me parece que también debe ser una responsabilidad, por supuesto. No sé si le corresponde, por ejemplo, a servir a través del Instituto Nacional de Administración Pública, que podría ser una posibilidad. Es una plataforma, definitivamente, desde la sociedad civil y desde el aparato estatal tiene que haber capacitación, es indudable. Por ejemplo, nosotros desde el INICAN, la próxima semana tenemos un curso de descentralización, todos están cordialmente invitados, pueden acceder en base a la información que tenemos en la página web de INICAN y también en nuestra fanpage. Por otro lado, también tenemos un curso específico que se va a llevar a cabo la subsiguiente semana con el gobierno regional de Arequipa. Vamos a darle justamente capacitación en coordinación con la tercera vicepresidencia del Congreso, el área de lo que es coordinación con la ciudadanía, para poder, o sea, fortalecer sus capacidades en cuanto a conocimiento del manejo del Consejo Regional, en este caso, hago la precisión. Entonces, creo que tenemos que ir sumando todos. Y efectivamente has mencionado el rol de las universidades, es clave. Servir no lo va a poder hacer solo. Definitivamente no lo va a poder hacer solo. Así que tiene que tener el colegiado de la institución pública y privada que sumen esfuerzo finalmente hacia esto. Algo muy importante también que no debe quedar fuera, y es el compromiso de la gran empresa, del empresariado. Ellos tienen que, a través de la sociedad civil, tratar de ayudar y fortalecer las capacidades de esa autoridad donde ellos tienen sus operaciones. Nosotros, por ejemplo, estuvimos desde INICAN trabajando con la minera Antamina, en una zona de influencia bajo un proyecto que fue denominado el FOGEL, de fortalecimiento justamente de capacidades de las autoridades locales. Tuvimos a 16 distritos dentro de esta zona de influencia en permanente labor de asistencia y cooperación, o sea, era capacitación y era también asesoramiento. Entonces lo que se buscaba era que ellos puedan agarrar y definitivamente dar un mejor servicio a los ciudadanos, porque el gobierno local presta los servicios que todos requerimos diariamente. Es así, y es muy importante de que la gobernabilidad parta por el hecho de sentir, y es lo que queremos sentir todos los peruanos, que nuestro Estado funciona. Créanme que cuando estamos en los pies del vecino, y nosotros lo somos en nuestras localidades, al final del día no nos va a interesar si es que el problema nos lo solucione el alcalde o el presidente de la República. Lo único que queremos es una solución al problema,
Por eso queremos al Estado como uno solo. Y nuestra molestia, o en todo caso nuestro agradecimiento, es contra todo el Estado. Pero si nosotros vemos cómo se distribuye el Estado, hay tres niveles de gobierno. El gobierno regional es la bisagra entre el gobierno local, que es el más cercano al ciudadano, al vecino, y el gobierno nacional, que está pues para la gran política nacional, la política en macro. Entonces, creo que es bien importante que generemos ese buen ambiente de convivencia, justamente preocupándonos del buen funcionamiento de los municipios y de todas las instancias de gobierno. De acuerdo, de manera que hay palabras claves, ¿no? Y al final aterrizamos, José y Miguel Ángel, en el tema de la capacitación. Cualquiera sean los actores, capacitación creo que es la palabra clave para tener mejor gestión. En el plano, vayamos al plano electoral, José, ¿cuál es la apreciación que tienes de este momento político en el tema en el tema municipal de los dos candidatos? ¿Cómo aprecias la participación, por lo menos en el primer debate, en los planes de gobierno, que finalmente tampoco a veces reflejan, porque están saliendo algunas propuestas nuevas dentro de lo que significa lo que va a ser el gobierno de cada una de estas dos posiciones? ¿Cómo aprecias el tema municipal? ¿Se va a mantener la situación con respecto al gobierno nacional? Sabemos y coincidimos los tres que es necesario hacer cambios estructurales urgentes, pero ¿cómo ves la apreciación del especialista en temas municipales, ingresando un poco al tema político y electoral? A ver, te agradezco mucho, Néstor, pero ahí sinceramente hay que ser bastante quizás objetivos en que hoy en día ambos candidatos están dando ofrecimientos que podrían ser tomados como populistas. Por ejemplo, la propuesta que tuvo Keiko Fujimori recientemente en Chota del canon, de la distribución del 40% del canon entre los ciudadanos de la región que sea beneficiaria, es algo complicado, a mi entender. Porque, por ejemplo, yo tengo un DNI en Lima, en Cajamarca, y resido en Lima. Podría acceder, o sea, por ese beneficiario a este dinero que se distribuiría entre la población. Ahora, lo que dice el señor Castillo, 10% del PBI, o sea, el Producto Bruto Interno, que son 230.000 millones de dólares, se tiene que invertir en el tema de salud. 10%. Si hablamos de 230.000 millones de dólares, estamos hablando de más de 100.000 millones de soles. Debería haber nada más cuánto ejecuta salud, cuánto ejecuta el Estado peruano para darse cuenta que su propuesta es inviable. En el caso de Keiko Fujimori, quiero ser claro, me da el beneficio de la duda, porque ella justamente en un programa dominical hizo mención, cuando la entrevistaba, de que este tema tenía la validación del exministro Carranza. Si cita a una persona como Carranza, y obviamente él forma parte de su equipo de plan de gobierno, bueno, Carranza es una persona que tiene un nivel de solvencia y un respeto en el campo de la economía. En consecuencia, se entiende que debe haber alguna salida técnica para que entrega del canon, o sea, esta distribución del canon entre la población sea viable. Habrá que escucharlo. Pero es preocupante, por ejemplo, en el caso del señor Castillo, que habla lo del 10% del PBI y no menciona cuál es el economista que está respaldando eso. O sea, yo lo veo de una manera muy objetiva. Uno me dice que es Carranza, el otro no me dice quién le ha dicho eso. Y ahí es complicado. Yo creo que en el caso del señor Castillo, si lo analizamos políticamente, se ve débil en el sentido de que aparentemente estaría rehuyendo a los debates, cosa que se está corrigiendo felizmente, pero por otro lado hay una negativa que él dice que no le puede dar, o sea, cuando la derecha se lo pida, el nombre de su equipo técnico, y creo que eso no está bien. Tiene que ser lo más transparente, porque si tiene gente que lo va a apoyar y va obviamente a secundarlo en su gobierno, bueno, tiene que saberse quiénes son. Entonces, ahí, por ejemplo, políticamente estoy viendo cosas que creo que no están ayudando mucho a la candidatura de Castillo. Veamos, pues, cómo en los siguientes días la población va
atendiendo toda esta agenda electoral que están planteando ambos candidatos, si es que se mantienen las preferencias para uno y otro, que tenemos en la última foto que ha salido con la encuesta de Ipsos y otras encuestas más, o si es que hay una movilidad del voto de alguna opción hacia otra, tras base, o hay algún tema de movilidad también de los votos indecisos, que son todavía son bastante importantes. Entonces, sí hay que ver el tema con bastante prudencia, me parece, pero también analizar muy bien lo que van a proponer los candidatos, porque es sumamente importante que se entienda que en el Perú tienen que darse cambios estructurales, pero estos cambios estructurales tienen que ser definitivamente acertados para el bienestar del país. Y acá quiero ser bien claro en algo. Se tiene que cambiar muchas cosas en la Constitución. Uno propone el cambio total de la Constitución. El otro, o sea, la otra candidata propone cambios, no habla de cambios constitucionales de una manera como lo plantea Castillo, pero se entiende que habrían cambios constitucionales y bueno, en ambos casos tiene que haber cambios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos terminar como Chile. O sea, si por ejemplo ganase Keiko Fujimori y se mantiene la Constitución y específicamente el modelo económico, este modelo tiene que tener cambios. Tiene que tener cambios definitivamente que permitan que haya una mejor distribución de la riqueza que se ha ido generando durante muchos años en que se ha venido aplicando este modelo, y de hecho que haya mayor accesibilidad ya para el pequeño y mediano empresario de acceder justamente al empresariado mayor, o sea, haya una movilidad de los agentes económicos, que haya también una formalización del país, es sumamente importante, que haya una solución de una vez clara y concreta sobre el tema de la distribución de la riqueza en las zonas de extracción, la minería, el gas, o sea, tiene que haber ahí sí, probablemente una reforma constitucional que determine una nueva conceptualización de la propiedad del subsuelo. A mi entender, por ejemplo, me pareció sumamente interesante la propuesta que tenía Hernando de Soto sobre el hecho de que el subsuelo le pertenezca al propietario de la tierra. Algo que podría cambiar drásticamente, ¿no?, el hecho de la permisión o el permiso social que se darían a proyectos mineros que, si se manejan de manera responsable, podrían de verdad ayudar mucho al crecimiento del país. Ojo, de manera responsable y además con una adecuada distribución de lo que se genera con este tipo de recursos, que hay que ser bien claro, no es renovable, o sea, se va y simplemente en 20, 30 o 40 años vamos a tener ahí una zona que ya no produce el recurso porque ya no existe. Y obviamente ya ahí tiene que haber alternativas, y durante ese periodo se tienen que gestar las alternativas para que la población tenga una dependencia de una actividad económica distinta a la extractiva o a lo que genera la extractiva en su zona de influencia. Entonces, hay cosas que hay que ir viendo y esperemos de que se aclaren mucho los candidatos y que nos den pues propuestas muy claras y concretas. Vamos a seguir conversando porque estamos a 32 días todavía de la segunda vuelta, José, y conocer un poco más. Pero esta última parte del análisis tuyo ha sido excelente, de todo lo que está en agenda, ¿no?, para la mejor distribución de la riqueza. Creo que es otra de las palabras claves. Vamos a continuar seguramente, ojalá que los tiempos lo permitan, para hablar no solamente del tema municipal, que es importante para INICAN, sino también de este tema político, de política nacional que es necesario. Muchas gracias, José, por esta oportunidad. Vamos a Néstor. Sí, correcto, adelante. Sí, me permites ante todo agradecerte a ti, a Miguel Ángel, bueno, por la entrevista y por poder compartir algunas ideas sobre la coyuntura nacional y también regional y local, e invitar por intermedio de ustedes, por favor, a todos los televidentes para que puedan visitar el fanpage de INICAN. Pueden buscarlo como INICAN.org.pe y además nuestra página web, y acceder a los cursos que son gratuitos, por favor, para que puedan verdaderamente tomar conciencia quizás de algunos temas, porque tenemos personas que están colaborando con nosotros y que creo que tienen bastante valía en temas técnicos.
Así que creo que por eso es una experiencia enriquecedora. Todos están cordialmente invitados. Correcto, correcto. Y lo que le vamos a pedir en todo caso es tener un flyer para poder difundirlo en los cortes comerciales, no solamente de este curso, sino también del otro que se ha señalado. Con todo gusto, toda la colaboración en este tema de capacitación tan importante para los actores que van a hacerse cargo en algún momento de las decisiones de gobierno, ¿no es cierto? Cualquiera sea el nivel, si es distrital, provincial, regional o nacional. Muchas gracias todo el apoyo a la difusión de INICAN y de estas actividades importantes, José.